nos dio vida nueva y nos trajo a la salvación eterna. Le pido que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. El título de nuestro sermón es La Navidad y el fin del mundo. Ya vamos a ver qué tiene que ver todo esto. Porque si hay algo que seguramente nadie piensa en esta Navidad que se acerca, es en el fin del mundo. Solo piensa en celebrar, en levantar sus copas, reunirse con amigos, con familiares, comer, recibir o entregar regalos. Pero creo que nadie piensa en que todo esto un día terminará, y de quien está haciendo memoria en esta Navidad, que ha venido, se ha encarnado y ha venido como Salvador, un día volverá como juez. Por tanto, nadie que celebre Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, y crea o no crea en Él, simplemente lo haga como una fiesta nada más, debe saber que el que vino como Salvador un día volverá como juez. Hay una segunda venida del Señor Jesucristo, no como Salvador, sino como juez. Y hay algunas verdades que todos debemos recordar, saber, los cristianos y los no cristianos también, especialmente los no cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, dice así la palabra del Señor: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Oramos. Padre celestial, Dios de toda bondad, misericordia y gracia, estamos delante de tu presencia y ante tu palabra santa. Pedimos que en esta mañana nuestro entendimiento sea abierto más y más por tu Espíritu Santo. Nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil para tu santa palabra, y produzca en nosotros el propósito para el cual tú le envías, y nosotros seamos instrumentos para que otros puedan conocer esta tu palabra. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El apóstol Pedro está escribiendo a una serie de congregaciones en el Asia Menor, en aquellos tiempos lo que hoy conocemos como Turquía. Hay iglesias que tienen problemas
Algunos falsos maestros fuera y dentro de la iglesia están viviendo en una terrible inmoralidad y animan a otros dentro de la iglesia a hacer exactamente lo mismo, a vivir una vida de impiedad, de lujuria, de inmoralidad sexual, porque de todas maneras, dicen ellos, y el apóstol Pedro dice de la actitud que ellos tienen, que es una ignorancia voluntaria, de todas maneras nada va a ocurrir. Todas las profecías que anuncian la segunda venida de Dios, el día de la ira de Dios, no va a suceder. Ellos dicen, nada va a acontecer, todas las cosas están como de hace mucho tiempo, nada ocurre. Por tanto, podemos vivir de cualquier manera sin refrenar nuestros apetitos sexuales, nuestros pecados, nuestras bajezas. No importa, nada ocurrirá. Dios no volverá. Nada de lo que ha sido profetizado es cierto. Basta con mirar la realidad, ver los acontecimientos, las cosas que hacemos y nada ocurre. Por tanto, no es cierto. Él no volverá. Dios no va a castigar la vida alejada de Él o inmoral. El versículo 4, el apóstol Pablo, los 3 en adelante los describe. Sabiendo primero esto, dice el apóstol a la iglesia, que en los postreros días, y esto se refiere al momento de la venida del Espíritu Santo, ahí comenzaron los postreros días en Pentecostés. Vendrán burladores, así llama a los falsos maestros, a estos herejes, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Acerca de la vida inmoral que estos burladores, estos falsos maestros, el apóstol Pedro también los describe en el capítulo 2, versículo 18, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos están tratando de volver a traer a la vieja vida de pecado a los que han huido y han sido salvados. Verso 19, les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, escuche bien por favor, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así describe el apóstol Pedro a los que una vez conocieron el poder de Dios, trayéndoles, no estoy diciendo que la salvación se pierda, han tenido ese poder de Dios que les ha traído a la salvación, a la vida nueva, al perdón de pecados, haber huido de la vieja vida y un buen día por haber abierto su oído a nuevas enseñanzas que le dicen, podemos vivir de cualquier manera, nada va a acontecer, nada va a ocurrir, mírame a mí, vivo de cualquier manera, hago lo que quiero, nada ocurre. ¿Dónde está el juicio de Dios? ¿Dónde está el gran día del Señor profetizado en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está la segunda venida profetizada? ¿Dónde está el día de la ira del Señor? El
el efecto que produce en la vida de los cristianos esta clase de mensaje de que se puede vivir sin pensar, de vivir de cualquier manera sin pensar en las consecuencias y las verdades de la palabra de Dios, es absolutamente nefasto, desastroso, devastador. Su estado, dice la palabra de Dios, no este pastor, será peor que el primero. No es que cambian su creencia, sino que cambiará su modo de vida porque ha cambiado la forma de vivir, cambia su manera de creer. Completamente lo opuesto. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, lo que creímos ha modificado nuestra manera de vivir. Pero cuando se le abre el oído a este tipo de enseñanza, la manera de vivir cambia nuestra creencia. ¿Se entiende esto? Es muy importante. Cuando hemos conocido el poder de Jesucristo y la santa palabra de Dios, nuestra vida comenzó a adoptar, a conducirse de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando abrimos nuestro oído a las falsas enseñanzas de estos burladores, se produce un efecto inverso. Lo que escuchamos comienza a transformar nuestra vida nuevamente. Y nuestro estado espiritual es peor que el primero. Somos, como dice la palabra de Dios, como una puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. Somos como el perro que se revuelca en el vómito. Es terrible esto. Por eso es que en esta Navidad, donde las copas se levantarán, donde regalitos, aunque es una costumbre pagana, muchos lo harán más por amor que por ninguna otra cosa, por afecto cariñoso y cultura. Hay algunas verdades que los cristianos y los no cristianos deberían saber, principalmente nosotros como cristianos, ante la sociedad en la que vivimos, que vive como si nunca fuera a haber un juicio de Dios. En medio de una sociedad que vive y se gobierna a sí misma como si nunca Dios la hubiera de juzgar, ni en Argentina ni en el mundo. Tres verdades quiero referirme en esta mañana, que son las mismas tres verdades que en este pasaje, por lo menos en las tres de algunas de ellas, que el apóstol Pedro pidió a la iglesia que no olvidara. No importa lo que viera, no importa lo que escuchara, lo que le trataran de enseñar, la sociedad en la que estuviera. Tres verdades que no se deben olvidar en esta Navidad que muchos habrán de celebrar. En primer lugar, el juicio de Dios. El gran día de la ira de Dios vendrá. No importa lo que veamos, no importa lo que se enseñe. El día de Dios, el día de la gran ira de Dios sobre este mundo y su pecado vendrá. Versículos 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién es paciente? Para con nosotros también, los creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Primera gran verdad espiritual que no debe ignorar la iglesia del Señor Jesucristo es que el día
del Señor profetizado, el día de la ira de Dios anunciado, el día del gran juicio de Dios sobre este mundo vendrá. No importa lo que la iglesia pueda estar viendo, oyendo, se le intente enseñar, ese día vendrá. Los burladores argumentaban a la iglesia del Señor Jesucristo dos cosas. Su experiencia personal, por un lado, podían vivir como quisieran y nada les ocurría. Y en segundo lugar, la realidad. Miren la realidad, le decían a la iglesia. Nada ocurre desde los días de nuestros padres, los antiguos, los profetas, los patriarcas. Todo sigue transcurriendo todos los días como si nada sucediera. La gente sigue pecando, se sigue adulterando, se sigue robando, se sigue estafando y nada ocurre. Pongan su mirada en nosotros, le decían a la iglesia. Nosotros podemos seguir pecando. Sin embargo, nada me ocurre en lo personal. Ni mis negocios fraudulentos, ni mi vida inmoral, nada ocurre. Por tanto, no es cierto que la venida del Señor será una realidad. No es verdad que habrá un día del gran juicio de Dios sobre este mundo. Se burlan, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está? Desafían a la iglesia que muestren de alguna manera que es cierto lo que la palabra de Dios dice. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los días tienen 24 horas, la hora tiene 60 minutos, la semana 7 días. El planeta gira alrededor del Sol durante 365 días, las estaciones siguen igual que antes, el clima sigue igual que antes, llueve, hace calor, frío, nieva en algunos lugares, etc. El mundo que conocemos no ha cambiado. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ni la creación muestra que Dios ha intervenido después de la creación. Nuestra vida, la realidad de nuestra vida muestra que Dios no interviene. Pequé hace 10 años y nada ocurrió. Pequé hace 5 y nada ocurrió. Pequé ayer y nada ocurrió. Sigo pecando hoy y nada ocurre. Experiencia y realidad. Quiero que recuerde o anote estas dos palabras porque son muy actuales. Experiencia personal y la realidad social son los argumentos que los falsos maestros, los burladores desafiaron, presentaron a la iglesia para demostrarles que no es cierto que el día del Señor existe, ni que se va a cumplir, ni que vendrá el Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo a juzgar este mundo. Pero el apóstol Pedro, que es quien escribe esta carta a la iglesia, responde de otra manera. Él no habla de la experiencia personal, ni de la realidad social, sino que se remite a los tiempos de Dios y a la paciencia de Dios. Los argumentos que la iglesia tiene para contrarrestar a aquellos que niegan la segunda venida del Señor y aquellos que se burlan. Tenemos hasta predicadores famosos que los podemos ver en las redes sociales, que llenan estadios, que hacen esta misma pregunta: ¿dónde está la segunda venida? Se burlan, después tratan de arreglarla. Pero dice: yo fui a la iglesia y me llenaron de miedo diciéndome que en la escuela dominical que un día el Señor vendría. Y así
universidad, ni hablemos de este muchacho. No sé cómo llegó a la secundaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está la segunda venida? Nos hicieron vivir en el miedo, en el temor. Y después se burlan de otros. Lo mismo que pasó en aquellos años, estos burladores siguen estando hoy. Y siguen tratando de enseñar estas cosas a la iglesia. Entonces, claro, así quizás no cometo o no se cometen estos pecados en algunos casos de inmoralidad sexual, pero le roban a la iglesia. Ladrones, mentirosos, herejes, adulterando la palabra del Señor. Lo que hace el apóstol Pedro aquí es no entrar en las experiencias personales ni en la realidad social, sino que acude a la paciencia de Dios, a las razones que Dios tiene para no haber todavía regresado en la persona de Cristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual todavía no se ha producido, dice el apóstol Pedro, y tampoco hasta ahora, la segunda venida del Señor Jesucristo, el día del juicio final, el día que este mundo tal como lo conocemos habrá de desaparecer, no es porque Dios haya mentido, porque Él no es mentiroso como hombre, sino que Él no ha venido todavía porque está dando tiempo para que aquellos que van a ser llamados a la salvación tengan ese llamado, tengan ese arrepentimiento, tengan ese nuevo nacimiento y entren en el reino de Dios. La segunda razón que da el apóstol Pedro son los tiempos de Dios. Mis tiempos no son vuestros tiempos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dice la palabra del Señor allí, mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los que dicen voluntariamente, ¿dónde está la promesa de los que ignoran voluntariamente? Y dicen, ¿dónde está la promesa del advenimiento del Señor? Olvidan un detalle absolutamente importante, que Dios es infinito. Y nosotros somos criaturas mortales, finitas, creadas. Nosotros somos creación de Dios y pretendemos conocer los tiempos que Dios maneja. Dios no tiene tiempo. Cuando Moisés preguntó, Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le preguntó a Dios en la zarza ardiente, cuando vaya a Egipto y me pregunten quién me envía, yo soy. Dirás, yo soy el que te envía. La palabra hebrea allí, que es imposible de traducir, significa yo soy el que fui, el que soy, el que seré, el que siempre existo. ¿Me entienden? Dios no tiene tiempo. Dios es. Él es el eterno. Y nosotros no tenemos categoría, no tenemos manera de entender la eternidad de Dios. Por eso es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él sabe todo lo que hicimos antes, lo que hacemos ahora y lo que haremos dentro de 10 o 15 años. Él sabe todo, de todos.
el amor de Dios, dando tiempo para que su reino se extienda y para que entren a la salvación todos los que deben entrar. Ignoran que los tiempos del Señor no son los nuestros. Nosotros medimos el tiempo en horas, minutos, segundos, semanas, años, meses. Pero ese es un sistema que nosotros mismos hemos creado. ¿Me entiende? ¿Quién dijo que la hora se mide así? ¿Sabe para qué me pusieron esto? Nosotros, no Dios. Me queda un poco. Nosotros, no Dios. Es una forma humana de medir el tiempo. Pero se olvidan de esta tremenda verdad. Ignoran voluntariamente que el día del Señor vendrá. Y Pedro les contesta: el día del Señor vendrá. El día del gran juicio vendrá. No sabemos cuándo es ese día. Solo Dios conoce. Ni los ángeles conocen ni el día ni la hora. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo. Pero ese día vendrá inexorablemente. Y se retrasa o se retarda para que el Evangelio transcurra, corra, y las personas oigan y tengan la oportunidad también de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Pero el día del gran juicio, el día en que el mundo como lo conocemos desaparezca, de donde ya no habrá más o ninguna oportunidad, vendrá. Primera gran verdad. En esta Navidad, el que recordamos como Salvador vendrá como juez. Vendrá nuevamente como juez. Y los que hagan memoria y celebren el nacimiento del Señor Jesucristo, sería bueno que cada uno se examine a sí mismo. ¿Realmente creo en el Señor Jesucristo como Señor Salvador de nuestras vidas? ¿O simplemente estoy festejando o celebrando una fiesta más de reunión de amigos y familia? La gran razón para hacerse estas preguntas es porque un día, el gran día del juicio de Dios vendrá. Y le puedo asegurar, no será una fiesta. Ese día no habrá brindis, ni familia que nos ayude, ni alegrías, ni música. Será el día espantoso del Señor. La segunda gran verdad que el apóstol Pedro pidió que la iglesia del Señor Jesucristo no olvide es que el mundo, tal como lo conocemos, ese día desaparecerá. El mundo, tal como lo conocemos hoy, desaparecerá. No existirá más. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Quiero volver, por favor, a leer este pasaje. Cuando pienso en este tipo de mensaje, pienso en la obligación que tiene cada pastor de anunciar todo el consejo de Dios. Ningún cristiano debe tener temor de estas verdades. Solo no debe olvidarlas. Debe vivir conforme a ellas, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas.
el apóstol Pedro dice que no solamente el día del Señor, el día del gran juicio de Dios sobre este mundo habrá de venir, sino también lo que habrá de ocurrir en ese día. El mundo tal como lo conocemos hoy desaparecerá. Su venida será repentina. Su venida será audible. Ese día será un día visible para todos. Lo que ocurra y será un día de absoluta destrucción. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, el apóstol Juan dice, al hablar de este día, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él volverá. Lo anunciaron los profetas, lo anunciaron los apóstoles, lo anunció el propio Señor Jesucristo. Él vendrá. Y Pedro aquí dice que su venida será como ladrón en la noche, repentina. Será estruendosa, todos los podrán oír, podrán ver. Los cristianos no deben temer, pero los que rechazaron al Señor Jesucristo lamentarán profundamente lo que han hecho en sus vidas. Los profetas del Antiguo Testamento describieron ese momento de distintas maneras cada uno de ellos. Isaías capítulo 34, en el versículo 1 en adelante, allí encontramos una breve descripción de lo que será ese día. Isaías capítulo 34, acercaos naciones, juntaos para oír, vosotros pueblos, escuchad. Es el mensaje al mundo sobre el día de la ira del Señor, el día de la segunda venida del Señor. Acercaos naciones, juntaos para oír, vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollará los cielos como un libro, y caerá su ejército como cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Cuando habla de los elementos, se está hablando del mundo, del universo, como lo llamamos y conocemos. Los elementos serán el sol, la luna, las estrellas. Algo que cualquier científico hoy diría es imposible. Posible desde un punto de vista humano. Pero los científicos saben que solamente una alteración en el circuito de los planetas o en el movimiento que puede llegar a tener todo el universo, las estrellas, etc., traería un cataclismo, una hecatombe universal imposible de describir. Eso también lo saben. Así como Isaías describe ese momento, también Malaquías en el capítulo 4 allí describe lo que será ese día, porque aquí dice Malaquías, el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. Quiero volver a leerle esta descripción del día del Señor, de la segunda venida del Señor Jesucristo. No es para temor de los cristianos, pero es lo que ocurrirá en ese día, entre otras cosas. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Los apóstoles escribieron también de ese día. El apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el Nuevo Testamento, en el versículo 1 y 2, Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, repentino, audible, visible, destructivo. El día llegará. Los falsos maestros enseñaban que ese día no habría de ocurrir, mas el apóstol Pedro enseña que la iglesia no debe ignorar esto. La iglesia debe recordar estas verdades, porque debe vivir, servir y adorar de acuerdo a estas verdades. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 8, por favor, Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de la nave fue destruida. Segunda gran verdad que el apóstol Pedro dice: la iglesia no debe olvidar, no debe ignorar, lo cual quiere decir que si no lo sabe, debe saberlo. Y no ignorarlo deliberadamente. Que así como el día del juicio final de Dios vendrá, también el mundo, tal como nosotros lo conocemos en este día, desaparecerá. Apocalipsis, por favor, allí donde estaban, en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 14, describe allí en la visión del apóstol Juan ese momento. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Preferían morir aplastados por los montes que por lo que estaba ocurriendo y estaban viendo. Caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El mundo vive como si este día nunca fuera a suceder. La maldad aumenta día tras día. La corrupción en la que vivimos, desde los primeros puestos de gobierno hacia abajo, la inmoralidad que reina en nuestra sociedad,
Vivimos como iglesia en un mundo y en una sociedad que vive, gobierna y legisla como si nunca hubiesen de dar cuentas. En aquel día, en la presencia de Dios, no habrá fueros como tienen los diputados o los senadores corruptos que roban en cualquier nación del mundo y se amparan en que han sido funcionarios del Estado como senadores, diputados, concejales, presidentes, y nadie puede tocarlos, pues ese día nada de eso existirá. No hay fueros de inmunidad ni de impunidad delante de Dios. Esto debe traer también consuelo frente al mal que vemos. Pero también debe traer serias notas de advertencia. Hace una semana atrás estamos por legislar que hay que dar un subsidio a quienes son travestis, transexuales. Espero que no me venga ninguna denuncia del INADI, pero bueno, si hay que ir, les diré. Cuando esto salga por las redes sociales. Somos cristianos. Y también habitamos este país y también pagamos nuestros impuestos. También tenemos un mensaje para los que son travestis y transexuales. Es que hay un Dios de amor que quiere cambiar sus vidas. Hay un Dios que les llama al arrepentimiento. Y no un Dios ni un gobierno que quiere darles dinero para que sigan viviendo en esa inmundicia. Ahora la última ley que tenemos en nuestra nación que está a punto de presentarse es para toda persona que deje su trabajo y ejerza la prostitución. A los 45 años tendrá su jubilación. A ver, hermanas que están trabajando duramente hasta los 60. Entre los que manejamos las leyes y nos conocemos, hacemos alguna especie de bromas. Y a los que somos cristianos, le decía el otro día a un contador, a un doctor en ciencias económicas de 68 años, no, todavía estás a tiempo. Hay un subsidio esperando. ¿De qué sirve vivir en santidad? ¿De qué sirve vivir siendo un ciudadano honesto que paga sus impuestos? Por supuesto que sí. El cristiano es distinto. Pero el estado en el que vivimos alimenta esta inmoralidad en la que vivimos como los burladores de aquel tiempo. No pasa nada, muchachos. Vivan como quieran. Es más, le damos un subsidio. Terrible. Va a ser el único cielo que van a tener. Otro cielo no les toca. Pero la palabra de Dios dice que el mundo y todo lo que hay aquí y todo este sistema en el cual vivimos desaparecerá. En un instante, como ladrón en la noche vendrá ese día, el día espantoso de la ira de Dios sobre todo este mundo que está cada vez más marchando hacia el final y hacia la inmoralidad. Y si todavía no ha llegado, no es porque Dios no cumple su palabra. Si todavía no ha llegado el gran día de la ira del Señor, el día espantoso de Jehová, al decir de los profetas, es porque Dios es un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios que es justo y que tiene su tiempo. El día llegará. Pero mientras tanto,
Dios tiene paciencia, esperando que se arrepientan de sus pecados, reciban a Jesucristo como su Salvador. Y la iglesia no debe olvidar esto en esta Navidad. Y los que no son creyentes y festejan Navidad, más aún todavía. El que nace en Navidad, sea el 25 de diciembre o en abril o en octubre o cuando quiera la fecha que quiera poner, que nace como Salvador, volverá como juez. Y el mundo en el que vivimos no existirá ya más. Consuelo para los cristianos, pero seria advertencia para los que no lo son. Hay tiempo para arrepentirse, para buscar de Dios, para anunciarles a otros que ese día se acerca. En último lugar, hemos dicho que las tres grandes verdades que el apóstol Pedro dijo que la iglesia no debe olvidar. Primero, que el día del juicio de Dios llegará. Segundo lugar, que el mundo tal como lo conocemos dejará de existir. Y en tercer lugar, pasa de la creación del apóstol Pedro a la vida personal de los cristianos. Ese día debe encontrarnos en una santidad, como Dios nos ha llamado. Ese día debe encontrarnos en santidad. No estamos hablando de perfección, sino de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, de haber creído en Él como nuestro Salvador, de haber hecho de Él el Señor de nuestra vida, de haber hecho de su palabra la norma de fe y vida para cada uno de nosotros, de haber hecho de Él el único objeto de nuestra adoración. Por favor, le pido que lea allí versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Vuelve a repetirlo esto y advirtiéndoles: vivan santamente, porque ese día llegará. Nada impedirá. Serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Nosotros esperamos los nuevos cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. La última gran verdad a la que me quiero referir aquí hoy es que el gran día del Señor, el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios sobre este mundo y su pecado, debe encontrarnos viviendo en santidad y servicio. En santidad y servicio. El versículo 12 llama su atención muy especialmente. No solamente debemos, en el versículo 11 y 12 dice vivir en santa y piadosa manera de vivir, sino esperando y apresurando la venida del día de Dios. Llamo su atención a la palabra apresurar. La venida de Dios. Algunos están no todo el mundo está de acuerdo, pero la gran mayoría sí, en que se puede apresurar la venida del Señor Jesucristo. Solo Él conoce el día y la hora. Pero eso no significa que nosotros no solamente queremos que Él regrese. Los
corintios decían, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Mateo 24:14, y entonces y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí el verbo, la palabra apresurar, nos habla, nos exhorta, nos anima a que no solamente vivamos santa y piadosamente, sino que también sirvamos. ¿Para qué? Para apresurar el día de la segunda venida del Señor. ¿Quién quiere apresurar el día espantoso de Dios? ¿Quién puede querer servir evangelizando, saliendo a las calles a repartir la porción de la palabra de Dios, hablando y predicando el evangelio por las calles, por las radios, en las iglesias, plantando congregaciones, yendo de obra misionera en obra misionera, etcétera? ¿Quién quiere y anhela que el día de Dios venga, sino solo los cristianos? ¿Quiénes no tienen temor de todo lo que yo acabo de decir hoy? Solo los cristianos. Debemos apresurar, debemos anhelar que ese día llegue, para que sea un día de justicia en este mundo en el que vivimos, para que sea un día en el que estemos para una eternidad con Él, en donde vendrán los cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia, donde hay justicia. Usted que viene cada tarde, cada fin de mes, se siente explotado, usado, porque no han sido justos con ustedes en su salario. Y el pastor no habla de política, es Isaías, habla de esto. Un día vamos a hablar. Si usted piensa que va a estar con alitas todo el día en el cielo, o en un cielo así cantando solamente alabanzas, no. Eso será parte. Nosotros debemos vivir santa y piadosamente esperando ese día. Pero también hay una tarea que debemos hacer, y es apresurar ese día. Y lo debemos hacer mediante nuestro servicio. Cuando en todas partes, en todo el mundo, la iglesia se pone en marcha, predicando el evangelio de Jesucristo, llamando a las personas al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo como Señor, como Salvador, anunciando que hay solamente perdón de pecados, no en los santos, sino solo en la persona del Señor Jesucristo. Estamos apresurando la venida del Señor. Por eso salimos. Por eso trabajamos y servimos, mostrando el amor de Dios a un mundo que necesita saber estas cosas. La iglesia no debe olvidarlo, el mundo debe saberlo. El día del Señor vendrá. El mundo tal como lo conocemos desaparecerá, no existirá más. Nadie se llevará nada. Y el día del Señor debe encontrarnos en santidad de vida. Y esto también es posible. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, haga una obra de santificación en nuestra vida, de salvación de nuestra vida, si nunca lo hemos hecho. Todos los que estamos aquí podemos esperar, como dice el apóstol aquí, en paz ese día. Solo hay una forma de hacerlo: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras faltas, de vivir alejados de Dios, de su palabra, de su dirección, de su guía, de su señorío sobre nuestra vida.
fe en Él, que solamente Él es nuestro Salvador. Él vendrá. Y nada de lo que yo he dicho afectará a sus hijos. Conviértase, si nunca lo ha hecho, en un hijo de Dios hoy. Pídale a Dios que lo transforme en un hijo. Y si no está viviendo en toda la santificación a la que Dios nos llama, pídale que su Espíritu Santo siga obrando. Y usted viva en obediencia también a su palabra. Jesús oró: Padre, santifícalos en tu verdad. Por la obediencia a la palabra tenemos santificación. En esta Navidad podemos celebrar, pero hay estas verdades que no podemos ignorar. Y muchos necesitan saberlas. Hagámoslo. Compartamos con otros estas verdades. No es que Dios se retarde porque se olvidó o porque no habrá de cumplir su palabra, sino porque es un Dios de amor que tiene toda la paciencia y está esperando que todos procedan al arrepentimiento.